Hugo López Gatell Ramírez es la cara más visible de la Cuarta Transformación en la lucha contra el coronavirus, un evento epidemiológico del que todos los países del planeta dan cuenta con duros golpes en su población, en su economía. Hugo López Gatell ha recibido una fuerte crítica de parte de 9 gobernadores de México que han pedido su renuncia. Un principio se dijo 10, pero en realidad luego quedó claro que se trataba de una suplantación de firma de uno de estos personajes. Eh, López Gatell, si bien es cierto, es un epidemiólogo, un hombre dedicado a la ciencia, también tiene claro que es un elemento político y que no puede dejar de tener en cuenta que ese escenario se mueve más allá de los requerimientos reales, sino de pulsos por el poder. En el video en el que les presento ahora, vamos a hablar de cuál es la verdadera situación de México en el mundo respecto al coronavirus y por qué o cómo se explica en todo caso algunos titulares de medios ultra conservadores, ultra fifís, que se suman a esta maquinaria contra la cuarta transformación y que no tienen ningún reparo en utilizar la pandemia del coronavirus en México para intentar bajarle la llanta a la cuarta transformación. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Bienvenidos a el J Prensa Alternativa. Suscríbete si es que te gustan los videos y activa la campanita para que te lleguen las correspondientes notificaciones. Y vámonos a ver los siguientes imágenes que he preparado para ustedes. Esta es una de varias uh, titulares, portadas, notas que circulan en los medios ultraconservadores, en los ultrafifís, y intentan darle un sustento a el pedido de estos 9 gobernadores y dice: México, tercer lugar en muertos por coronavirus a nivel mundial. Con este titular, por supuesto, cualquiera tiene un tema difícil, ¿no? Es un titular bastante fuerte y que puede generar muchos temores. Bueno, en la parte de abajo hay un texto que voy a tratar de leerlo con mayor claridad. Dice: el combate, a ver, al contabilizar 46.688 defunciones por coronavirus, México se consolida, dice el diario Milenio, se consolida como el tercer país con más decesos, solo después de Estados Unidos y Brasil. Es este titular de El Milenio, este ultra conservador medio, este ultra fifí medio. Y por supuesto, insisto, si uno ve un titular de esta magnitud, dice la cosa está muy mal, hay una mala gestión, pero claro, si es que ves solo una parte de la verdad, y esto pasa cuando hay interés en ocultar la verdad. Alguna vez escuché que una verdad a medias es mucho más perversa que una mentira plena. Y el propósito de este video es poner en evidencia que un titular de este tipo solo representa de manera premeditada parte de la verdad con la intención de afectar la figura no solo de Hugo López Gatell, sino de Andrés Manuel López Obrador y por extensión las políticas de Estado que implican la cuarta transformación allá en México. Y quiero hacerme la siguiente pregunta, para comenzar, la siguiente pregunta. ¿Hay una fórmula correcta de cómo manejar una pandemia de esta dimensión? La referencia más próxima que tenemos
de un hecho de una dimensión similar es la famosa gripe española, que tuvo su momento en la humanidad hacia el 1919, más o menos, dato más o menos, ¿sí? Al término de la Primera Guerra Mundial, para ser específicos. Mal llamada gripe española, en realidad, porque aparentemente surge en territorios de América, específicamente en Norteamérica, probablemente en los Estados Unidos. Pero en ese momento las autoridades, los gobernantes estadounidenses no quisieron ponerse en evidencia o vulnerable frente a sus enemigos en guerra y decidieron ocultar que había una pandemia de esta dimensión. Se le dice gripe española porque fueron los medios de información españoles por aquellos años que fueron los primeros en informar sobre el tema y se les chantó, pues le dejaron con que como que ellos fueron los primeros en hablar de la gripe, pues se quedó con gripe española, pero había comenzado en un lugar muy lejano ahí. Esa es la experiencia inmediata más cercana que tenemos por dimensión. Esto nos pone un escenario que hay muy poco que sabemos en realidad sobre el manejo de las pandemias, muy poco o casi nada, para ser honestos. Y a estas alturas del partido podemos decir que hemos aprendido algo, pero cuando comienza la pandemia en China y en marzo en América, no había información de qué era lo correcto o qué no era lo correcto. La pandemia nos ha ido enseñando de a pocos cómo enfrentarnos a ella. De hecho, a un principio se pensó que se trataba de una infección del aparato respiratorio. Ahora se sabe que se trata de una infección multisistémica, o sea que no solo ataca los pulmones, puede atacar hasta la columna vertebral, puede dañar los dedos de una persona, el cerebro, es multisistémica. Hemos ido aprendiendo en el camino desde nuestros científicos más especializados en el tema, y me refiero como humanidad, hasta el ciudadano de a pie, hemos ido aprendiendo. Y la dinámica ha sido precisamente irnos acomodando a lo que se iba conociendo del asunto. De hecho, se ha aprendido mucho en muy poco tiempo. Y eso implica que en el camino se tomaron decisiones correctas y otras no tanto. Decisiones erróneas. Pero ¿a quién se le podría culpar por tomar decisiones erróneas sin que esta persona, perdón, ¿a quién se le podría culpar por tomar decisiones erróneas si es que esa persona no tenía los conocimientos que ahora tenemos respecto al coronavirus? Y no estoy hablando de López-Gatell, ni estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador. Estoy hablando, en este caso específico, por ejemplo, de Suecia, que en su momento dijeron, no, nosotros vamos a prepararnos para que nuestro sistema de salud no colapse, vamos a apelar al sentimiento, al sentido de ciudadanía de nuestros ciudadanos, valga el pleonasmo, y tenemos certeza de que vamos a salir bien. Bueno, esa fue la apuesta de Suecia, por ejemplo. A estas alturas del partido, repito la frase, nos damos cuenta que fue una mala decisión, que debió haberse aplicado un sistema sanitario, un protocolo sanitario más estricto. Las cifras de Suecia señalan que los fallecidos y el nivel de contagio es mucho más elevado de los países que están cerca a esta nación nórdica. Pero como alguna vez me dijo Ricardo Belmont, todos son generales después de las batallas. Claro, ahora, después de la cantidad de gente que ha fallecido y ahora que se sabe, por supuesto, bien se le puede decir cómo es posible que se te ocurrió tomar este tipo de decisiones, pero en ese momento ellos no tenían la información y no sabían cómo hacerlo. Entonces, hemos como humanidad
ingresado a un momento dramático de nuestra historia tan solo con presunciones, no con hechos científicos concretos, y hemos ido al tuntún tratando de ver cómo nos va en este tema. ¿Sí? Creo que ha habido una doble estrategia para el coronavirus. O sea, si definimos cosas, podemos poner que ha habido dos estrategias muy definidas en el mundo. Una, la que ha aplicado China, por ejemplo, que ha sido cuarentena total, nadie sale de su casa y nos fajamos un mes, 2 meses, hasta 3, hasta que esto esté bajo control. O el otro extremo sería Suecia, donde la idea fue, señores, cada quien tiene su libertad y tratemos de que no colapsen nuestros servicios sanitarios. Podríamos decir que han sido ambos extremos. ¿Quién tomó la decisión correcta? Creo que incluso en este momento no podemos tener una lectura clara de el escenario en el que estamos ahora, ¿no? Porque estamos todavía en medio de la circunstancia. Y les puedo hablar de la experiencia del Perú, donde se implementaron medidas extremadamente rigurosas que aún continúan incluso. Y eso no nos ha puesto en mejor condición que otros países. Entonces, habrá que preguntarse si es que era las mejores, si es que esa fue la mejor decisión que se debió tomar. De hecho, yo he sido una de las personas que ha sido uno de los más convencidos en las primeras semanas de que había que respetar en extremo las medidas de confinamiento y de cuarentena. Después de eso, de las 3 primeras semanas perdimos toda oportunidad de que fuera un elemento de manejo, de preventivo para evitar la infección. ¿Sí? Eh, pero a estas alturas del partido no podemos decir quién tomó buenas o malas decisiones. Pero sí lo que podemos decir es que quién tiene mala intención en hacer las cosas. Quién utiliza un hecho que genera dolor por la pérdida de gente que amamos, que queremos, los amigos que se han ido. Yo tengo 2 amigos personales que se han ido, de quienes no me he podido despedir siquiera, y para mí en mi cabeza siguen vivos y que cuando termine esto me iré a ver con ellos y conversaré y nos tomaremos un café. 2 amigos personales. ¿Sí? Este es un proceso muy doloroso y me parece horrible que hayan personas u organizaciones que utilicen el dolor de la gente para malinformar e intentar afectar la cuarta transformación que se lleva en México, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y voy a demostrarlo con números, porque yo podría finalmente simplemente hacer una declaratoria de fe y decir, no, yo apoyo a Andrés Manuel porque significa para Latinoamérica un gran paso, pero lo que tengo que decir lo tengo que sustentar en números, porque eso es finalmente lo que cuenta. Y los números que se presentan acá, que dicen México tercer lugar en muertes, al contabilizar 46.668 defunciones. Pero ¿es verdad? Sí, pero no es toda la verdad. Y para esto les he preparado este cuadro. Voy a tratar de subirlo un poquito más para que se pueda ver. Ya, ahora está mejor ahí. ¿Ya? Les he preparado este cuadro con la finalidad que tengamos un panorama real de la situación en la que se encuentra México, que se encuentra Perú, que se encuentra Estados Unidos, el mundo. Y he preparado para ustedes un cuadro en el que aparecen los 13 países con mayor muertos por millón por coronavirus. Y este es un tema que siempre he repetido, porque no podemos engañarnos o dejar que nos engañen. Una cosa es que hayan 1000 muertos, por ejemplo, en un lugar llamado San Marino,
donde habitan menos de 34.000 personas, a que hayan 1.000 muertos en China, donde la cantidad de gente que vive está cerca del 1.600.000 personas. 1.600.000.000